Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hay varios colegas acá con esta propuesta de hoy, que es hablar de carbonatación, de lo más importante de la carbonatación, de cerveza, pero también de cualquier otra bebida carbonatada, si hay alguno que le interesa otra. Lo que vamos a hablar hoy vale para todas. Y vamos a saludar, bueno, hay un montón, pero saludo a Arnulfo, a Cintia, Claudios, Danieles, Diegos. Hay 7 Diegos. Eduardo, Gerardo, Gustavo, Jairo, etcétera. Bueno, no nombro a todos porque son muchos, pero gracias por estar ahí. Ojalá que puedan disfrutar y ¿qué tal, Sergio? Y aprender. ¿eh? Así que, bueno, esta es la propuesta de hoy y esta es la sorpresa de hoy. Muy Así bien. Bueno, ahí estamos. Como solemos hacer en los cursos que damos de forma gratuita, ofrecemos un descuento para que puedan aplicar a todos los cursos que están en nuestra página web, para los cursos online. Hay un reservorio de más de 70 cursos. Hay algunos que nosotros llamamos cursos en tiempo real porque se ve el proceso, cada etapa en tiempo real, ¿no? Con videos prácticos, además de la parte teórica. En este caso, hoy también tenemos el curso que se llama Carbonatación Perfecta, que también se muestran videos prácticos, que les recomiendo adquirir ese curso, pueden aplicar el descuento, les va a quedar en un curso muy accesible, la idea es que lo puedan comprar y lo puedan hacer, así que también en la página web ahí van a encontrar ese curso que se llama Carbonatación Perfecta, donde vemos carbonatación natural y carbonatación forzada, además de un montón de cursos, ¿no? De elaboración de cerveza. El más completo y que recomendamos nosotros es la Escuela Cervecera, la Escuela de Cerveza, que tiene un montón de horas de cursos grabados, listos para ver. También hay cursos de otras bebidas, como de gin, de whisky, de vermouth. Todo lo pueden encontrar en la página web. Hay también de IPAs y NEIPAs. ¿Por qué no entrar en ese mundo de forma casera? Se puede, así que también está ahí el curso para que lo puedan ver en nuestra página web. Y también en el shop elmolino.com.ar están los libros, ¿no? De Sebastián, además de, son 8 títulos, pero bueno, resaltamos el de carbonatación en cerveza, que también está en libro papel. El que lo quiera lo puede comprar, enviamos a todo el país. Y si está fuera de Argentina, está también en Amazon ese libro en formato ebook. Así que también recomendamos como para complementar ese libro de carbonatación de cerveza, lo pueden comprar. perfecto. Bueno, sí, sí, quizás lo bueno del de hoy será ese de carbonatación perfecta porque, bueno, ahí se muestra también con videos prácticos cómo se hace una carbonatación perfecta. ¿m? Que no es fácil, no es fácil. Todos los que han carbonatado alguna vez en forma forzada saben que no es bien fácil, que hay que encontrar la vuelta, pero vamos a hablar hoy de esa teoría de base que hay detrás de la carbonatación que nos va a ayudar a entender eh, bien lo que está ocurriendo durante una carbonatación. Así que bueno, arrancamos con eso. Acá tienen lo que son los datos, la web, tienen nuestro YouTube, para que se suscriban si quieren, y las redes, las Instagram, las dos cuentas de Instagram. Bueno, vamos a hablar de la teoría principal de la carbonatación. Y yo me voy a centrar en una o dos diapositivas hoy nomás, ¿sí? Porque con esa diapositiva vamos a tratar de comprender bien todo lo que es la teoría de la carbonatación. Y entonces, aparte para no hacerlo muy aburrido, con mucha teoría, vamos al grano. Quiero entender qué pasa con la gasificación de la cerveza y quiero que me salga bien. Y a veces se me sobrecarbonata, a veces le falta gas, a veces tiene mucha espuma, a veces está con gas pero sin espuma, o a veces tengo todo bien y de repente cuando voy a una chopera, a un servicio, sale mal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Esta es la parte compleja de la bebida, de esta bebida, comparado con otras. ¿Por qué? Porque si se sobrecarbonata, hay mucha espuma y ya casi que no se puede tomar por la espuma. Cuando esto ocurre con una gaseosa, por ejemplo, bueno, no hay tanto problema, porque a lo sumo tendrá un poco más de gas.
y no está mal. Pero con la cerveza sí es un problema. Y con el vino no se carbonata el vino, y el gin no se carbonata, y el whisky no se carbonata. Entonces, como que la cerveza tiene este tema ahí en el medio que necesita bastante atención para que la cosa salga bien. Y entonces acá tenemos una primera tablita que nos habla de niveles típicos de carbonatación según estilo. Y esto se evalúa en función de los volúmenes de dióxido de carbono. Ustedes van a ver que entre 1,1 y 4,5 están todas las cervezas, pero la gran mayoría de las cervezas que uno normalmente consume están en esta franja, entre 2,2 y 2,7. Acá tenemos el 90% de las cervezas que comúnmente se consumen, que también obviamente están las stout un poquito más abajo, pero bueno, 2,3, 2,2, estamos más o menos por acá. Y bueno, un promedio de esto sería 2,4, 2,5, por ahí, 2,4 quizás, volúmenes de CO2. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa 2,4 volúmenes de CO2? Significa que, por ejemplo, en una botella de 1 litro de cerveza hay 2 litros 400 de gas. Y eso obviamente tiene que entrar a presión, porque 2 litros 400, si es de 1 litro, ¿cómo haces para ponerlo? A presión. Ese es el nivel de presión que te da la carbonatación. Y además, este dato se puede traducir en los gramos por litro de CO2. Y esto es interesante porque es el doble, casi el doble. Acá está aproximado como doble. 2,2 volúmenes son 4,4 gramos por litro. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría pesar mi cerveza con una buena balanza y ver cuánto gas le entró. Y de esa forma también garantizar una buena carbonatación, pesándola. Pero para eso necesito una buena balanza, ¿no? Que me pese con decimales. Pero bueno, es un dato más que les doy. Ahora, ¿cómo logramos estos niveles de carbonatación? Y ustedes saben que hay dos tipos de carbonatación, lo que es la carbonatación natural y la carbonatación forzada. En carbonatación natural simplemente se calculan los gramos de azúcar que hay que agregar para que la levadura genere los gramos de CO2 que queremos. Bueno, acá están los gramos que queremos. 4,8, 5 aproximadamente, 5 gramos por litro de CO2 queremos que tenga nuestra cerveza. Y si hacemos carbonatación natural, tenemos que lograr esos gramos por litro sabiendo que la cerveza ya tiene algo de gas cuando sale del fermentador. Y más o menos tiene 1,8 gramos, perdón, sí, 1,8 gramos por litro, 2 gramos por litro. Vamos a poner 2 gramos por litro. Que tenga de gas mi cerveza antes de carbonatar. Y yo quiero llegar a 5 gramos por litro, o sea, le falta más de la mitad todavía de gas. Entonces me están faltando unos 3 gramos por litro de dióxido de carbono agregarle a mi cerveza. Estoy hablando de carbonatación natural, y entonces, como le faltan 3 gramos por litro de dióxido de carbono, y se sabe que cada gramo de azúcar que agrego en la botella para carbonatación natural me genera la mitad de CO2 y la mitad de alcohol, yo tendría que agregar 6 gramos por litro de azúcar. Entonces, agrego 6 gramos por litro de azúcar, que se convierten en 3 gramos por litro de dióxido de carbono y 3 gramos por litro aproximadamente de alcohol. Esto también me da un dato adicional, que es que cuando hago carbonatación natural, la cerveza va a tener más alcohol que si hubiese carbonatado forzado. Va a tener un poquito más de alcohol. Esos 3 gramos por litro adicionales de alcohol se traducen en 0,4 aproximadamente por ciento en volumen de alcohol. Es decir, si la cerveza tiene 5% de alcohol, cuando carbonato naturalmente, ahora va a tener 5,3, 5,4% de alcohol. Eso es porque cuando se genera el gas en botella, también se genera alcohol. Punto. Y este simple cálculo nos permite saber qué cantidad de azúcar por litro tengo que agregar para dar con el gas que quiero. Obviamente, si quiero más gas, porque estoy haciendo una cerveza de trigo, o una alámbica, una sazón bien carbonatadas,
puedo hacer la cuenta igual, de la misma forma, para saber cuánta azúcar tengo que agregar para que me dé ese gas que quiero. Y le agrego un poco más de azúcar y ya tengo mi carbonatación con mayor nivel. Pero el tema es cuando vamos a carbonatar en forma forzada, con un tubo de dióxido de carbono. Y la teoría es totalmente distinta. Si bien el resultado que uno busca es el mismo, quiero una cerveza con este nivel de gas, 2,5, 2,6, 2,7, lo que sea, de volúmenes, tanto como si lo hiciera naturalmente o si lo hago en forma forzada, la teoría que hay detrás del método es totalmente diferente. En el caso de la carbonatación natural, la teoría es bioquímica, es una cuestión bioquímica de fermentación, donde el azúcar se convierte en dióxido de carbono y alcohol. En cambio, en la fermentación, en la gasificación forzada, es un tema físico, donde hay un gas que tiene que fluir desde la fase gas hacia el líquido, una cuestión física de flujo de dióxido de carbono. Y entonces se aplica una técnica que tiene que ver con esa teoría, que es aplicar gas desde un tubo de gas hacia la cerveza, en un barril, por ejemplo, en un fermentador, donde sea, vamos a poner un barril, y que el gas luego penetre en el líquido. Esa es la idea, ese es el objetivo, que el gas penetre en el líquido y me genere los volúmenes que quiero. Y entonces, para poder lograr ese efecto, tengo que conocer la teoría primero, ver, por ejemplo, que la solubilidad del dióxido de carbono en agua o en cerveza depende mucho de la temperatura. Esto es, cuanto más fría está la cerveza, más soluble es el dióxido de carbono. A menor temperatura, mayor solubilidad. O sea que es más fácil carbonatar. Por eso se carbonata en frío. Si puedo lograr 0 grados, estaría bárbaro. La cerveza no se congela a 0 grados, así que no hay problema. Puedo llevar a 0 grados y carbonato a esa temperatura y va a entrar muy cómodo el gas, porque está bien fría y el gas entra bastante cómodo. En cambio, si estamos a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, 25, se achica a menos de la mitad la solubilidad. O sea, nos cuesta más del doble carbonatar a 20-25 grados. Más del doble nos cuesta. Ese es el tema. Entonces, vamos a ir a una temperatura bajita. Eso por un lado. A veces no tenemos la posibilidad de enfriar tanto, bueno, tenemos que hacerlo a mayor temperatura y nos va a costar el doble. El doble de tiempo, el doble de presión, y empiezan los riesgos de altas presiones. Por eso siempre es mejor a baja temperatura. Teniendo este dato, nos metemos en la ecuación esta, que parece algo feo, difícil, no la voy a entender. No, no se preocupen. No se preocupen porque es una ecuación simple. Miren, esto es así. Esto es F, la velocidad de carbonatación. Es decir, la velocidad a la que carbonato mi cerveza. El flujo de gas hacia el líquido. ¿A qué velocidad entra el gas en la cerveza? O sea, ¿cuánto tarda en carbonatar? Básicamente. Ese punto, ese aspecto, va a depender principalmente de dos variables, que son el área de intercambio y la fuerza impulsora, que es la diferencia de presión. Esto en castellano, digamos que el área de intercambio es el contacto entre el gas y el líquido. Si tengo un barril, que lo dejo quietito, y tiene líquido hasta un cierto nivel, el área de contacto es el área esta que está acá. Y el gas está acá. Yo incorporo el gas, viene acá el gas al espacio de cabeza, y entonces el área de contacto es un círculo que está ahí en la superficie del barril, y entonces ahí va a entrar el gas al líquido. Bueno, resulta que el área de contacto esa que se genera en un barril es muy chiquita para que la velocidad sea alta. Eso da una velocidad muy, muy baja de carbonatación. Se puede carbonatar con el barril quieto, pero va a ir muy lento. ¿Y eso es malo? No, no es malo, solo va lento. Pero es muy bueno porque ese método de carbonatación
nos permite una carbonatación muy, muy pareja, muy equilibrada, aunque lenta, pero muy, muy perfecta. Si todo anda bien en cuanto a los instrumentos que tenemos, todo va a ir bien, pero va a demorar mucho tiempo. Días. Entonces, eso hace que muchos no lo quieren hacer, porque demora mucho tiempo, pero nos queda perfecto. Entonces, el área de contacto, ¿cómo la incremento? Si quiero acelerar el proceso, tengo varias formas. Una primera es la que se usa normalmente, es agitando. Cuando agitamos un barril, ya sea con las manos o con una máquina, estamos generando que el área de contacto se vaya modificando y esa modificación renueva el área en contacto y hace que incremente muchísimo el área. Muchas veces más grande es el área. Con lo cual el tiempo se achica muchas veces. La velocidad es muy rápida. Para que tengan una idea, lo que demoro entre 5, 6 o 7 días, si el barril está quieto, puedo demorar entre 1, 2, 3 o 10 minutos si el barril está agitando. Con lo cual, fíjense cómo incrementa el área cuando agito. Y eso es muy malo, eso agitar. Bueno, la verdad que estoy manoseando la cerveza de alguna manera, porque cuando agito, así como entra el dióxido de carbono más rápido, también va a entrar el oxígeno poquito que quedó en el barril más rápido. Y probablemente me oxide un poco más la cerveza. También otros dicen que hay una degradación de la retención de espuma y otras cosas. Pero la verdad que es el método que se utiliza en forma cotidiana por todos los cerveceros que manejan este tipo de método, porque acelera muchísimo los tiempos. Pero si tienen tiempo, podrían usar el método de equilibrio, que es el de dejar el barril quieto, porque va a quedar muy bien la carbonatación y mucho más controlada. Además, los cerveceros normalmente más ansiosos, ¿no?, que son el 99%, o somos, también hacen uso de la siguiente variable, que es la diferencia de presión. Es decir, cuando aumenta la diferencia de presión, aumenta la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si carbonato a un bar va a dar una velocidad, pero carbonato a 2 bares, bajo la mitad la velocidad. Aumenta el doble el flujo, o sea, baja la velocidad, sube, digamos, el tiempo bajo la mitad, el tiempo. La velocidad de aumento al doble también. Y si le doy 3 bares, la velocidad la aumento 3 veces, o sea, el tiempo lo bajo 1/3. Y si encima lo agito, todo bajo y todo lo hago en 1 minuto, en 2 minutos. Y en 2 minutos tengo mi cerveza carbonatada. Ahora, el problema de esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es esta. Esta es la famosa tabla de carbonatación forzada. Cuando uno pone en internet tabla de carbonatación de cerveza, le aparece esto. Y esta tabla es muy importante. Y eso es lo que quiero hoy contar. Y quiero que se entienda bien qué es esto. ¿Qué son estos números? Porque si entendemos bien lo que es esto, nos vamos a dar cuenta de la teoría de la carbonatación, de la importancia de esa teoría y cómo manejarla. Entonces, primero acá dice lo siguiente, miren. Temperatura y volúmenes de CO2. Entonces, esta es la temperatura a la que tengo mi cerveza, por ejemplo en un barril. Y supongamos que tengo a 4 grados centígrados mi barril, porque está en una cámara fría que está a 3 grados y la cerveza está a 3, 4 grados. 4 grados está mi barril. Supongamos eso. Y también tenemos que poner un valor de nivel de carbonatación deseado. ¿Cuánto quiero carbonatar mi cerveza? ¿En qué nivel de carbonatación? Y hoy hablábamos ahí, una tablita que decía las cervezas están en 2,4, 2,5, 2,6 volúmenes de CO2. Y puede ser, por ejemplo, 2,5. Una cerveza promedio, 2,4, 2,5 volúmenes de CO2. O sea, yo sé a qué temperatura tengo mi cerveza. Y sé cuánto quiero de gas. Cuánto gas quiero incorporar. O sea, cuánto gas quiero que tenga. Listo. Tengo la información. Entonces, en la tabla, cruzamos, y aparece un valor acá. Este valor en este caso es 0,82. 0,82. ¿Qué significa este valor?
Este valor es la presión de equilibrio. ¿Y eso qué significa? Bien, significa que si yo tengo mi barril a 4 grados y quiero 2,5 volúmenes de gas en mi cerveza de CO2, si yo coloco mi regulador de CO2 del tubo, lo coloco en 0,82 bares y lo dejo el tiempo suficiente, ya sea agitando o no agitando, lo dejo el tiempo suficiente a esa presión, que es la presión de equilibrio, ese barril va a estar en algún momento perfectamente carbonatado y nunca se va a pasar de gas. O sea, a este valor, si espero el tiempo suficiente, que ahora vamos a hablar del tiempo, cuánto es, nunca se va a pasar, nunca. Siempre va a estar bien carbonatado si llegó a cumplirse el tiempo que necesita. ¿Mm? Y el tiempo depende, por ejemplo, del volumen del barril que tengo, depende de la forma del barril que tengo, depende, por ejemplo, si agito o no agito, pero supongamos que no agito y tengo un barril de 50 litros quieto, conectado dentro de una cámara a 4 grados constante y lo conecto a un tubo de gas a 0,82 bares. Como no se va a pasar nunca, y yo sé que son varios días, lo dejo un día más, otro día más, lo dejo 7 días en esa cámara, ya sé que a los 5 o 6 días más o menos ya está listo, a veces a los 4 días, 4, 5, 6, 7 días, lo saco y va a estar perfecto. Y si lo dejo 8 días, va a seguir igual porque no se pasa. Y si quiero asegurarme, lo dejo 10 días, va a seguir igual porque no se pasa. Y llegué a mi situación de equilibrio con mi cerveza perfectamente carbonatada. Claro, pero yo no quiero usar este método porque es lento. Quisiera hacerlo más rápido. Y entonces voy a ocupar una agitadora de barril, que son mis propias manos para agitar. Ahora voy a las preguntas. Y voy a dejar la presión que dice la tabla, 0,82. ¿Y cuánto tiempo lo tengo que dejar agitando? Bueno, si yo dejo la presión de la tabla, probablemente tenga que estar agitando, no sé, quizá 20 minutos. Pero 20 minutos es mucho porque tengo que dar con las manos, ¿sabes? Me mata los hombros, no puedo estar 20 minutos así. O quizá 30 minutos, no sé, habría que hacer la prueba, pero va a achicarse mucho el tiempo. De 7 días por ahí pasa a 30 minutos, por ahí. Entonces, ¿qué se hace? No le pongo 0,82 bares, le pongo 2 bares. 2 bares. No le pongo el valor de la tabla de equilibrio. Le pongo mucho más. Y voy a 2 bares. Se va de la tabla. A 2 bares, ¿cuánto tarda? Supongamos 2 minutos. Listo. Me conviene entonces. Claro, sí, por ese lado conviene. Pero ¿de qué tienen que tener cuidado en este caso? Tienen que tener cuidado de que acá sí se les puede pasar de gas, porque están a una presión por encima de la que dice la tabla. Entonces, si ustedes van a elegir una presión por encima del valor que marca la tabla para esa temperatura, tienen que tener la precaución de agarrarle bien la mano a ese método, porque si se pasan un poquito de tiempo, se les va a sobrecarbonatar. Ahí empiezan a aparecer los problemas de sobrecarbonatación. Cuando por ahí hay muchas técnicas que se van compartiendo, y un colega me dijo que lo hace 1 minuto y medio a 3 bares, y otro me dijo que hace 3 minutos a 1 bar y medio, después lo deja una noche y al otro día le da. Todas técnicas que ninguna es de equilibrio y son todas técnicas empíricas que el cervecero le agarró la mano y te la contó, y vos cuando lo vas a repetir no te da. Claro, porque es una técnica que no es de equilibrio. Y no tiene necesariamente que darte bien, porque tu sistema de carbonatación no es igual que el que tiene tu colega. Tu agitadora no es la misma, o tus manos no van a la misma frecuencia, o tu manguerita es más finita, más gruesita. Entonces no te funciona. Entonces tengo problemas. ¿Y por qué vienen esos problemas? Porque estoy fuera del equilibrio. Todos los métodos de carbonatación rápidos que están fuera del equilibrio
pueden traer problemas si no le agarro bien el punto. Si yo quiero evitar tener problemas, tengo que ir a situaciones de equilibrio, ¿eh? Y usar los datos de esta tabla, porque estos valores son justamente esos, el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, ya no entra más gas por más que lo deje más tiempo, porque llegó al equilibrio. Y entonces no se sobrecarbonata. Por supuesto que tenemos que tener algunas precauciones también. Ejemplo, si le voy a dejar 6, 7 días carbonatando y de repente al día 2 se me acabó el tubo de gas, no va a carbonatar. Bueno, si tengo un manómetro que anda mal, porque me hace así, la agujita, y no sé bien cuánto le estoy dando, y por ahí se me sobrecarbonató, no porque la teoría no sirve, no, porque el manómetro andaba mal. Entonces, yo tengo todo bien, eh, todo funcionando bien, correctamente, el tubo lleno y todo, me va a dar perfecto, ¿eh? Pero no les digo que hagan ese método porque ese método es lento, lo pueden hacer, está muy bien, pero lo que sí quiero decirles es que si van a optar por el método rápido, que también está bien, sepan que van a tener que agarrarle el punto, cada uno, y que no hay una técnica que se pueda trasladar de uno a otro directamente y que sepan que da bien. No, no es así. Siempre van a tener que agarrarle el punto. Entonces le van a trasladar una técnica, ustedes van a probar, van a empezar desde ahí, van a probar carbonatar con esas presiones, ese tiempo, y van a probar, les va a dar poco gas, le van a subir, le va a dar mucho gas, hasta que le agarren, ¿eh? Ahora, obviamente, ese punto que agarraron ahí, luego cambia el clima y por ahí cambia, porque se hace más calor, y entonces el barril está un rato ahí agitándose y sube la temperatura un poquito, te cambia la presión, te cambia todo. Entonces empieza a complicarse un poco. Pero bueno, es la técnica que termina usándose porque es muy rápida. Recuerden que está esta cuestión del equilibrio. Ahora, hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, hice todo como siempre, ya le había agarrado el punto a mi técnica rápida, agitando tanto tiempo a tal presión y me da siempre bien, y de repente este barril no tiene gas. Nada. No tiene gas. Prácticamente no tiene gas esa cerveza. O tiene nada, poquito. Poquito gas. ¿Qué puede haber pasado? Bien, una posibilidad, que es muy común, es que el barril está muy lleno de cerveza. Es decir, el barril se llenó casi hasta arriba de todo y no dejó área, se achicó tanto el área, porque llegó hasta casi lleno, que no hay área para que entre el gas. Y si no hay área, volviendo a la ecuación que mostramos hace minutos, fíjense que si área es cero, flujo es cero, o sea, no hay flujo, no hay velocidad de entrada, tiempo infinito, nunca se carbonata. Entonces es importante ese aspecto. Hay muchos que llenan el barril, lo llenan y para eliminar todo el aire lo hacen rebalsar. Entonces saben que está perfectamente lleno el barril y después le sacan 1 litro de cerveza para carbonatar y se aseguran que tiene el espacio suficiente. Claro, están tirando 1 litro de cerveza. Entonces, por ahí no lo quieren hacer por eso. Entonces, es un tema. La otra es pesarlo, el barril, mientras están llenando y tener en cuenta de dejar un espacio de 1 litro en el barril para poder carbonatar. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Gustavo, ¿cuál es la temperatura ideal para realizar la carbonatación? La carbonatación forzada, si pueden hacerlo a 2 grados, 0 grados, 1 grado, 3 grados, mejor. Si no, a 5, a 6, lo que pueda. La carbonatación natural a temperatura ambiente, porque es una fermentación. Y ahí está, ven, la diferencia de concepto totalmente diferente entre un método y otro, ¿no? Arnulfo, yo usualmente gasifico con una válvula reguladora de CO2 y verifico los volúmenes de CO2 con el instrumento. Bien. El método Charmat no es un método de carbonatar artificialmente los espumantes, sí. Exactamente, Marcelo preguntaba eso. Exactamente, gracias Arnulfo por tu información también, por tu aporte. Bueno, entonces, estamos frente a la tabla más importante
de la teoría de la carbonatación. Esto quiero trasladarles, el que no lo tenía claro, que entienda esto, porque a partir de acá surgen todos los métodos, todos. Y fíjense otro dato más que pueden sacar de esta tabla. Si yo por las dudas, en vez de mirar esta tabla, digo, le voy a agitar mucho tiempo, lo voy a agitar al barril, pero le voy a poner 0,6 bares, porque no quiero que se me sobrecarbonate. Si yo uso un valor menor al que me dice la tabla, va a carbonatar mal. Por más que lo deje 10 horas agitando, si lo pongo a 0,6 y el valor es 0,8, me va a quedar mal, me va a quedar acá arriba, me va a quedar en 2,2 volúmenes, y yo quería 2,5. ¿Por qué? Porque una vez que llegó a 0,6 bares, no entra más gas, alcanzó el equilibrio. Ahora, obviamente que en un regulador es muy difícil que marcar 0,82 bares justito, porque van 0,8, 0,9. Los relojitos, entre 0,8 y 0,9, no 0,82, muy difícil colocarlo. Entonces, bueno, se suele elegir 0,9, o sea, redondear para arriba. ¿Por qué redondear para arriba? Porque como hay un gas que está saliendo de un tubo y atravesando una manguera y está atravesando válvulas, está atravesando obstáculos, ese fluido, para llegar al líquido, todos esos obstáculos que atraviesa generan lo que se conoce como pérdida de carga, pérdida de presión. Entonces, la presión que marca el regulador 0,9, en realidad a la cerveza le llegan 0,83, 0,85, 0,81, 0,80, no sé exactamente, porque depende de cuán larga es la manguera, de cuántos obstáculos tiene, la válvula cuán cerrada. Entonces, como hay una pérdida de carga, aunque es muy bajita porque es un gas, no es un líquido, pero igual hay una pérdida de carga, redondeo para arriba, en lugar de redondear para abajo. Vamos. Entonces, resumiendo un poco la tabla de carbonatación, esto es una tabla de equilibrio. Es que si yo le doy el tiempo suficiente, va a carbonatarse perfectamente, y si sigo dándole, no se va a pasar. Bárbaro. ¿Por qué? Porque alcanzó el equilibrio. Bien. ¿Cuánto tiempo le tengo que dar? Depende si agito o no agito, del tamaño del barril, de la temperatura. O sea, entonces eso lo evalúo una vez pruebo el tiempo, lo dejo más tiempo y listo. Y después voy achicando hasta que pueda, cuando me da un poquito menos porque le faltó tiempo, ya lo tengo. Pero más vale pasarse de tiempo acá. Total, estamos en el equilibrio. Y en el equilibrio no se va a pasar de carbonatación. Entonces, el método de carbonatación de equilibrio es ese, es dejarlo a la presión determinada que estamos hablando, según la temperatura y el nivel de gas que quiero, el tiempo suficiente. Y si quiero acelerar, bueno, puedo agitar y puedo aumentar la presión. Pero tengan cuidado que si aumento la presión, se me puede pasar porque el equilibrio es otro. Y entonces tengo que agarrarle el punto al tiempo para que no se me pase. Y eso no es tan sencillo, no es trasladable tampoco de un cervecero a otro. Así que escuchen cuando les dan esas sugerencias. En nuestro libro hay sugerencias también de esos tiempos, pero no lo tomen como una ley que va a salir siempre bien. Lo van a tener que adaptar a el caso de ustedes. Muy bien, vamos a ir a algunas preguntas más. Gerardo, buenas tardes. Seba, si tengo un barril ya carbonatada la cerveza y le cambio a otro barril, ¿pierdo carbonatación? Sí, podés perder un poco de carbonatación porque hay que ver el otro barril, si lo tenés presurizado, a qué presión, digamos. Si está todo en equilibrio, no debería, pero podría ser que pierdas. Gustavo dice, ¿cómo funciona el Quick Carb? Bueno, el Quick Carb es como una piedra carbonatadora. Entonces, lo que genera la piedra carbonatadora es muchas burbujitas de gas. Y entonces aumenta mucho el área, porque las burbujitas son muy chiquitas. Y al aumentar mucho el área, aumenta mucho la velocidad. Entonces carbonata rápido, porque el área, sin agitar, se genera área por burbujita. Henry,
Si el barril está sobrecarbonatado, ¿qué solución hay? Bueno, ahí la solución es hacer la inversa que la carbonatación. Es decir, habría que agitar el barril, purgar el gas, agitar, purgar, hasta que el gas salga del líquido. ¿Eh? Y eso va a llevar tiempo. Como lleva tiempo carbonatar, lleva tiempo sacarle el gas. Y todo ese manoseo va a generar, bueno, problemas en la cerveza, pero bueno, se puede salvar. El método de carbonatar refermentando en botella ofrece un tamaño más fino de burbujas que el método de equilibrio. Marcelo, claro, es otro tipo de burbuja. Es otro tipo de burbuja, otro tipo de espuma, pero está bueno igual. Garry, ¿qué sucede a la hora de carbonatar un barril para luego embotellar bajo presión? ¿Cuáles son las sugerencias? Bueno, ahí es lo mismo, se carbonata un poquito más el barril, porque todo lo que es el sistema de llenado tiene una pérdida de carga, como hay pérdida de presión en toda la manguera, la canilla, entonces un puntito más le damos. Si quieren 0,1 bar más. Si la tabla dice 0,9, vamos a 1. Claro, preguntaba lo mismo Diego, ¿eh? Bárbaro. Sí, sí, le damos un puntito más porque hay una pérdida de carga adicional, una pérdida de gas en el propio embotellado. Entonces, con un puntito más suele andar muy bien. Bueno, muy bien. Esa es la teoría más importante que quería transmitir hoy sobre carbonatación. Y ahora vamos a escuchar algunas preguntas finales. A ver, yo les recuerdo, acá está José Eber. Tengo un problema con la carbonatación, el embotellado en el barril, la carbonatación es buena, pero el embotellado ya no hay espuma. Bueno, podría ser que estás perdiendo ahí mucha presión cuando estás embotellando, tenés que asegurar que sea embotellado contra presión, eso asegúrate. Juan Andrés, buenas tardes, ¿se puede carbonatar en fermentadores al final de la maduración? Se puede, pero con piedra. Con piedra carbonatadora, porque el fermentador normalmente no lo agitamos. Entonces, si no lo agitamos, demoraría mucho tiempo, mucho más que un barril por el tamaño. Entonces, con una piedra carbonatadora. Rodrigo, hola, una duda. ¿Los volúmenes de CO2 que se generan durante la fermentación solo dependen de la temperatura? Es decir, no afecta a la levadura. Claro, los volúmenes dependen de la temperatura porque hay un equilibrio de solubilidad y entonces el CO2 que se genera va a estar disuelto en equilibrio con la temperatura a la que está. ¿eh? Así que va por ahí la cosa, sí. Si carbonato en forma forzada, dice Gustavo, ¿se puede consumir ese mismo día la cerveza? Sí, sí. Y Sergio, en la carbonatación natural, en botella, ¿cómo se puede hacer para minimizar la decantación de levadura? Bueno, eso no es tan fácil, siempre hay un residuo, pero lo que sí se puede hacer, dejar mucho tiempo en frío, en maduración, para que caiga mucha levadura y que quede poquita levadura en la botella, aunque hace falta la levadura para poder carbonatar. Bueno, bien, yo les recomiendo, este tema nosotros lo trabajamos mucho, obviamente en el curso de carbonatación perfecta tienen un montón de información también, por eso hoy les recomendábamos ese, si quisieran profundizar más en este tema, pero está buenísimo que tengan esta información primero de la teoría esta básica, clave, para entender lo que pasa con la carbonatación, las presiones y demás. ¿Sí? Bueno, les recordamos que encima hay un descuento del 50%. Ahí está el cupón de Carbo, ¿eh? Lo pueden usar en la página web que está ahí abajo, capacitacionesemolino.com, para comprar de carbonatación perfecta, como decíamos, que le va a quedar un precio muy accesible, o otros tantos cursos que tenemos, más de 70, un reservorio como Escuela de Cerveza, hasta de IPAs y NEIPAs también, en tiempo real, que se muestra teoría y también la práctica, y otras bebidas, no solo cerveza, gin, vermouth, whisky, un montón de cursos que con el cupón de Carbo pueden aplicar al 50% de descuento solo por hoy. Mañana igual van a estar recibiendo el mail con esta presentación y el video para que lo puedan volver a ver. Eh, Así que bueno, esperamos que les sirva y que puedan aprovechar el cupón de descuento. Bueno, muy bien. ¿Hay una pregunta más de Juan Andrés? ¿Se puede calcular el volumen de CO2 considerando con la fórmula de gases nobles a condiciones normales? Se puede. Sí, sí, sí. Se puede. Es más complejo, pero también se puede. Eso está en el libro de carbonatación
que tenemos, y que invitamos a que también puedan conseguir el libro de carbonatación de cerveza, tanto en papel como ebook en Amazon Kindle. Bueno, muy bien, gracias por haber compartido con nosotros hoy. Les mando un abrazo. Hasta luego. Dios. Chau, chau.